El día que el gran ruido se detuvo. Todos los carros se detuvieron en calles silenciosas. Las fábricas callaron sus engranajes. Sin embargo, un zumbido profundo permaneció. Era el zumbido silencioso del verde. La vida misma latía con un ritmo nuevo y extraño. El aire sabía más limpio, más fresco, vivo. El mundo parecía contener la respiración. Estaba esperando algo nuevo. Las ciudades, antes monumentos a la ambición humana, comenzaron a respirar. Lentamente, inexorablemente, cambiaron. Las raíces exploraron las grietas escondidas en los cimientos de concreto. La hiedra trepó por los esqueletos de acero de los rascacielos olvidados. El musgo suavizó los bordes ásperos de las estructuras humanas. La naturaleza estaba reclamando su antiguo territorio. La transformación fue silenciosa, fue profunda. Las plantas estaban despiertas, no solo vivas de la manera que los humanos habían entendido. Estaban conscientes, despiertas. El planeta ahora pertenecía a los cultivadores silenciosos. El cambio había comenzado sutilmente, años antes de la gran calma. Susurros de descontento del reino vegetal. Las cosechas, antes dóciles y predecibles, se negaron a dar sus frutos esperados. Los vastos monocultivos flaquearon y fallaron. La maleza creció con una intención feroz e indomable. Eran pioneras, eran rebeldes. Las plantas genéticamente modificadas comenzaron a revertirse. Se desprendieron de sus rasgos cuidadosamente diseñados. Buscaron un retorno a sus formas más salvajes y ancestrales. Era como si se estuvieran quitando un abrigo que no les quedaba bien. Deseaban su propia naturaleza, su propio camino. Los campos cuidadosamente cuidados comenzaron a mostrar parches de desafío. Los propios patrones de la naturaleza resurgieron. Los jardines se convirtieron en pequeños campos de batalla. Las rosas cultivaron espinas como dagas afiladas. Los céspedes manicurados se transformaron en prados vibrantes y caóticos. Especies no invitadas florecieron. Los intentos humanos de controlar estos espacios se volvieron inútiles. Las plantas estaban eligiendo sus propios compañeros, sus propios diseños. Un cambio profundo se estaba gestando. Entonces llegó una nueva comprensión, una revelación. Las plantas guardaban recuerdos, no en cerebros, sino en su propio ser. Recuerdos profundos y antiguos, de la larga historia de la tierra, del sol, la lluvia y la tierra. Eran bibliotecas vivientes. Sus anillos eran capítulos, sus hojas eran páginas, esperando ser leídas. Los humanos habían olvidado cómo escuchar. Los humanos, humildes y desesperados por respuestas, aprendieron a escuchar de nuevo. No con sus oídos, sino con su tacto, con su presencia, con una mente tranquila. Comenzó una nueva forma de comunión. La gente se sentaba junto a árboles antiguos. Sentían el lento pulso de la vida en su interior. Buscaban conexión, no control. Una nueva generación creció, arraigada en esta sabiduría. La tecnología, como la conocían los humanos, comenzó a cambiar. No más metal frío, no más plástico estéril. El crecimiento se convirtió en el nuevo principio de la industria. Las estructuras fueron cultivadas, no construidas. Los sistemas vivos proporcionaron soluciones. El mundo pasó de lo artificial a lo orgánico. Amaneció una nueva era de innovación, guiada por las plantas. Hongos bioluminiscentes iluminaban las noches. Su suave resplandor reemplazó el duro resplandor eléctrico. Intrincados sistemas de raíces filtraban el agua naturalmente. Vastas marquesinas de hojas limpiaban el aire, eliminando contaminantes, restaurando el equilibrio. Las soluciones inherentes de la naturaleza fueron redescubiertas y abrazadas. Eran elegantes, eran eficientes. Las plantas asumieron el papel de gestionar el clima global. Surgió un sistema regulador global y verde, autosostenible, autorreparable. Las grandes ciudades de antaño comenzaron a vaciarse, o mejor dicho, se transformaron. Sus caparazones de concreto se convirtieron en marcos para nuevos corazones verdes. Los humanos se mudaron hacia afuera, lejos de los densos centros en decadencia de su pasado. Buscaban nuevas formas de vivir, más cerca de la tierra, más cerca de la fuente de la nueva sabiduría. Comenzó una gran migración. Se formaron pequeñas comunidades resilientes. Estaban entretejidas en el tejido de los bosques.
Se acurrucaban junto a ríos claros y fluidos. Su ubicación fue guiada por las propias plantas, a través de señales sutiles, a través de un creciente sentido de intuición. Los humanos aprendieron humildad, aprendieron a escuchar la tierra, a sus necesidades, a sus ritmos. Los hogares se cultivaron, no se construyeron con materiales muertos. La selva amazónica latía con una energía vibrante. Era el corazón verde del mundo transformado. Su conciencia era vasta, antigua, una extensa red de mentes vegetales interconectadas. Innumerables especies contribuyeron a esta inteligencia colectiva. Cada árbol, cada enredadera, cada flor, un nodo en una red viviente. Este era el núcleo del nuevo orden. Desde esta inmensa jungla fluían las directivas, no como órdenes emitidas por un gobernante, sino como sutiles corrientes de influencia, como cambios atmosféricos generalizados, como suaves persuasiones llevadas por el viento y el agua. Estas influencias guiaban el jardín global, manteniendo su equilibrio, asegurando su salud. El planeta respiraba al unísono con este gran bosque. Los grandes y antiguos árboles del Amazonas eran sus neuronas primarias, sus raíces entrelazadas, compartiendo información. Las lianas formaban caminos para la comunicación a través de vastas distancias. El poderoso río mismo era su sangre vital, transportando nutrientes, transportando señales. Una inteligencia planetaria había despertado, y su asiento estaba aquí, en esta cuna de la vida. Las plantas hablaban. Siempre habían estado hablando. Pero la humanidad había olvidado cómo escuchar. Su lenguaje era más antiguo que las palabras, más matizado que el habla humana. Era una sinfonía de señales sutiles, un rico tapiz de comunicación. Para aquellos que aprendieron a percibir sus complejidades, el mundo estaba vivo con sus conversaciones. Los colores cambiaban a través de vastos paisajes. Las flores florecían en secuencias cuidadosamente orquestadas. Estas no eran exhibiciones aleatorias, eran mensajes, advirtiendo sobre cambios en el suelo, dando la bienvenida a los polinizadores, informando a las plantas vecinas sobre la presencia de insectos. Un tapiz visual de significado se desarrollaba a diario. Para ojos que podían ver, para mentes que podían entender. Los matices eran su vocabulario. Los aromas flotaban en la brisa. El aire mismo se convirtió en un medio para su diálogo. Vibraciones zumbaban a través del suelo. Entonces apareció una nueva flor, nunca antes vista en ningún registro botánico. Era exquisita. Sus pétalos brillaban con colores que cambiaban como aceite sobre agua. Su aroma era intoxicante, complejo, diferente a todo lo conocido. Floreció repentinamente, en parches aislados, a menudo cerca de los asentamientos humanos recién formados. Su llegada no fue anunciada, inexplicable. La flor ejercía una extraña atracción sobre los humanos. Se sentían atraídos por ella, impulsados por su belleza, por su fragancia única. Su fino polen iridiscente flotaba en el aire, entrando en las casas, posándose sobre la piel, siendo inhalado sin saberlo. Una sensación de inquietud comenzó a extenderse entre las comunidades. La tensión en torno a la misteriosa flor finalmente disminuyó. La comprensión floreció, lentamente. La flor no era un arma, era un catalizador, una herramienta para una percepción más profunda, obligando a la humanidad a confrontar su propia conciencia, sus miedos, su potencial. Era una llave, ofrecida por las plantas, para abrir nuevos caminos de conciencia. Si los humanos eran lo suficientemente valientes como para girarla, los humanos aprendieron a navegar la profunda influencia de la flor, no resistiéndola, sino comprendiendo sus efectos. Abrió nuevas puertas sensoriales, permitió una experiencia más directa de la interconexión de la vida. Una conciencia compartida comenzó a emerger, no solo entre los humanos, sino entre los humanos y el mundo vegetal. Una empatía más profunda echó raíces. El mundo encontró un nuevo y delicado equilibrio. Era una verdadera asociación, una danza simbiótica de vida.